Derecho público. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos del propio Estado, siempre en situaciones donde el Estado actúa con poder de autoridad. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos del propio Estado, siempre en situaciones donde el Estado actúa con poder de autoridad. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos del propio Estado, siempre en situaciones donde el Estado actúa con poder de autoridad. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos del propio Estado, siempre en situaciones donde el Estado actúa con poder de autoridad. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos del propio Estado, siempre en situaciones donde el Estado actúa con poder de autoridad. Ramas del derecho administrativo y sus funciones. El derecho administrativo se divide en ramas. La organización administrativa regula la estructura y funcionamiento de los órganos públicos. La función pública establece derechos y obligaciones de los servidores públicos. Los procedimientos administrativos fijan las reglas de trámites y actos administrativos. Los servicios públicos abarcan salud, educación, transporte, agua y luz. La responsabilidad patrimonial obliga al Estado a reparar daños. Y los bienes públicos se refieren al uso y conservación de la propiedad de la nación. El derecho administrativo se divide en ramas. La organización administrativa regula la estructura y funcionamiento de los órganos públicos. La función pública establece derechos y obligaciones de los servidores públicos. Los procedimientos administrativos fijan las reglas de trámites y actos administrativos. Los servicios públicos abarcan salud, educación, transporte, agua y luz. La responsabilidad patrimonial obliga al Estado a reparar daños, y los bienes públicos se refieren al uso y conservación de la propiedad de la nación. El derecho administrativo se divide en ramas. La organización administrativa regula la estructura y funcionamiento de los órganos públicos. La función pública establece derechos y obligaciones de los servidores públicos. Los procedimientos administrativos fijan las reglas de trámites y actos administrativos. Los servicios públicos abarcan salud, educación, transporte, agua y luz. La responsabilidad patrimonial obliga al Estado a reparar daños, y los bienes públicos se refieren al uso y conservación de la propiedad de la nación. El derecho administrativo se divide en ramas. La organización administrativa regula la estructura y funcionamiento de los órganos públicos. La función pública establece derechos y obligaciones de los servidores públicos. Los procedimientos administrativos fijan las reglas de trámites y actos administrativos. Los servicios públicos abarcan salud, educación, transporte, agua y luz. La responsabilidad patrimonial obliga al Estado a reparar daños, y los bienes públicos se refieren al uso y conservación de la propiedad de la nación. El derecho administrativo se divide en ramas. La organización administrativa regula la estructura y funcionamiento de los órganos públicos. La función pública establece derechos y obligaciones de los servidores públicos. Los procedimientos administrativos fijan las reglas de trámites y actos administrativos. Los servicios públicos abarcan salud, educación, transporte, agua y luz. La responsabilidad patrimonial obliga al Estado a reparar daños, y los bienes públicos se refieren al uso y conservación de la propiedad de la nación. Niveles de gobierno y sus titulares. En México existen 3 niveles de gobierno: el federal, que es el presidente; el estatal, que es el gobernador; y el municipal, que es el presidente municipal o alcalde. En México existen 3 niveles de gobierno: el federal, que es el presidente; el estatal, que es el gobernador; y el municipal, que es el presidente municipal o alcalde. En México existen 3 niveles de gobierno: el federal, que es el presidente; el estatal, que es el gobernador; y el municipal, que es el presidente municipal o alcalde. En México existen 3 niveles de gobierno: el federal, que es el presidente; el estatal, que es el gobernador; y el municipal,
que es el presidente municipal o alcalde. En México existen 3 niveles de gobierno: el federal, que es el presidente; el estatal, que es el gobernador; y el municipal, que es el presidente municipal del estado o alcalde. El Estado tiene una doble personalidad. Como ente soberano, actúa con poder público, imponiendo leyes y sanciones. Como persona jurídica, actúa como un particular, celebrando contratos o adquiriendo bienes. El Estado tiene una doble personalidad. Como ente soberano, actúa con poder público, imponiendo leyes y sanciones. Como persona jurídica, actúa como un particular, celebrando contratos o adquiriendo bienes. El Estado tiene una doble personalidad. Como ente soberano, actúa con poder público, imponiendo leyes y sanciones. Como persona jurídica, actúa como un particular, celebrando contratos o adquiriendo bienes. El Estado tiene una doble personalidad. Como ente soberano, actúa con poder público, imponiendo leyes y sanciones. Como persona jurídica, actúa como un particular, celebrando contratos o adquiriendo bienes. El Estado tiene una doble personalidad. Como ente soberano, actúa con poder público, imponiendo leyes y sanciones. Como persona jurídica, actúa como un particular, celebrando contratos o adquiriendo bienes. Derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública, así como las relaciones entre ésta y los particulares. Función administrativa. La función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado ejecuta las leyes y presta servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas. La función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado ejecuta las leyes y presta servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas. La función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado ejecuta las leyes y presta servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas. La función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado ejecuta las leyes y presta servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas. La función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado ejecuta las leyes y presta servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas. El Estado se divide en 3 poderes. El poder ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes y está representado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes y está integrado por el Congreso de la Unión, con diputados y senadores, y por los congresos estatales. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes resolviendo conflictos a través de la Suprema Corte, los tribunales y los jueces. El Estado se divide en 3 poderes. El poder ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes y está representado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes, y está integrado por el Congreso de la Unión, con diputados y senadores, y por los congresos estatales. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes resolviendo conflictos a través de la Suprema Corte, los tribunales y los jueces. El Estado se divide en 3 poderes. El poder ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes y está representado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes y está integrado por el Congreso de la Unión, con diputados y senadores, y por los congresos estatales. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes resolviendo conflictos a través de la Suprema Corte, los tribunales y los jueces. El Estado se divide en 3 poderes. El poder ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes y está representado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes.
El poder legislativo, que crea y reforma las leyes y está integrado por el Congreso de la Unión, con diputados y senadores, y por los congresos estatales. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes, resolviendo conflictos a través de la Suprema Corte, los tribunales y los jueces. El Estado se divide en tres poderes. El poder ejecutivo, que aplica y hace cumplir las leyes, y está representado por el presidente, los gobernadores y los alcaldes. El poder legislativo, que crea y reforma las leyes, y está integrado por el Congreso de la Unión, con diputados y senadores, y por los congresos estatales. Y el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes, resolviendo conflictos a través de la Suprema Corte, los tribunales y los jueces. Fuentes del derecho administrativo, formales y reales. Las fuentes del derecho administrativo pueden ser reales o formales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o técnicos que motivan la creación de normas administrativas, como por ejemplo, la necesidad de regular Internet. Las fuentes formales son los procesos y formas jurídicas por las que nacen las normas, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia administrativa, la costumbre administrativa y la doctrina. Las fuentes del derecho administrativo pueden ser reales o formales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o técnicos que motivan la creación de normas administrativas, como por ejemplo, la necesidad de regular Internet. Las fuentes formales son los procesos y formas jurídicas por las que nacen las normas, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia administrativa, la costumbre administrativa y la doctrina. Las fuentes del derecho administrativo pueden ser reales o formales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o técnicos que motivan la creación de normas administrativas, como por ejemplo, la necesidad de regular Internet. Las fuentes formales son los procesos y formas jurídicas por las que nacen las normas, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia administrativa, la costumbre administrativa y la doctrina. Las fuentes del derecho administrativo pueden ser reales o formales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o técnicos que motivan la creación de normas administrativas, como por ejemplo la necesidad de regular Internet. Las fuentes formales son los procesos y formas jurídicas por las que nacen las normas, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia administrativa, la costumbre administrativa y la doctrina. Las fuentes del derecho administrativo pueden ser reales o formales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o técnicos que motivan la creación de normas administrativas, como por ejemplo la necesidad de regular Internet. Las fuentes formales son los procesos y formas jurídicas por las que nacen las normas, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia administrativa, la costumbre administrativa y la doctrina.